Estuvimos comentando, me recuerdo, este fin de semana, con que muchas personas en las zonas rurales principalmente, donde vive mayor población adulta, personas mayores, que tenían su televisión antigua, que con la antena recibían los canales de televisión, pero esto está cambiando con la llegada y ya instalación definitiva de la televisión digital. Walo, vaya a tener que cambiar el televisor. Esa televisión cabezona que teníamos, que claro, con la televisión a tubos con la que crecimos mucho. Esa, ya no. Que había ya, que cambiarla con el alicate del canal. Ya no funciona nada. Ya te fuiste como a los 80, pues, Carlos. Pero sí. Ya, pero ¿para qué pero no bueno, vamos a ya hacer la sorpresa? hay que hacer cambios. Sí. ¿Y qué es lo que esto implica? Lo vamos a conversar con la doctora Carolina Rodríguez, académica de la carrera de periodismo del Departamento de Ciencias Sociales de la ULS, Universidad de La Serena. ¿Cómo está, Carolina? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Paola, Carlos. Acá hay 3 periodistas de la Universidad de La Serena, así que un gusto. Vamos a hacer el grito. Sí, no. No, por favor. Pongámonos serios. Ya. Bueno, Carolina, cuéntanos en qué consiste este apagón, porque viene obviamente con una normativa desde hace ya unos cuantos años, pero que ya ha comenzado a implementarse paulatinamente, pero ya llegamos hasta un punto en donde literalmente a mucha gente se le apagó la tele, ya no puede ver los canales que están acostumbrados, los de señal abierta, como se les conoce, en sus aparatos de televisión. ¿Qué ha pasado? Recordémosles un poco el cambio normativo también, Carolina. Sí, exactamente. La ley se promulgó el año 2014. Estaba en ese momento el gobierno de Michelle Bachelet. Uh-huh. Y se suponía que este apagón analógico, es decir, pasar de una tecnología a otra, iba a demorar un plazo de 4 años. Bueno, no pasaron 4 años, pasaron muchos más años, porque cada vez se fue aplazando más este apagón analógico. ¿En qué consiste? En el fondo, consiste en que cambiamos de una televisión análoga a una señal digital, propiamente, es un cambio tecnológico. Pero es un cambio tecnológico que también conlleva aspectos de contenido, canales de televisión, número de medios de canales o de medios de comunicación, porque el espectro radioeléctrico ahora se supone que es más efectivo. Uh-huh. Si antes piensa que es una carretera, y la carretera cabían un auto para el sur y un auto para el norte. ¿Ya? Ahí estaban los canales situados. Ahora esa misma carretera van a poder correr más automóviles de norte a sur y de sur a norte. Entonces se supone, como se optimiza el espectro radioeléctrico, que hay más canales de televisión disponibles. Eso es un tema. Pero también está el famoso apagón analógico. Y ese apagón analógico implica que no vas a poder ver o tomar con tu televisor, a menos que tengas un decodificador, la señal que se está emitiendo de los canales. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno, digamos, o la Subtel determinó que hubiese por regiones este apagón analógico. Ya. Entonces, por ejemplo, Magallanes, Atacama, nosotros. Que creo que fue un poquito encima el aviso, sí. Sí, ya. Sí, fue muy encima. Fue un poquito encima porque... No alcanzaron a cambiar el televisor. Es que yo creo que hay un poquito más, va más allá, sí. Lo que hablabas tú al inicio, Paola, los adultos mayores, por ejemplo, las personas que viven en el sector rural, que todavía tienen su televisor cabezón, como dijo Carlos. Entonces, ese tipo de televisor no te toma la señal digital. Ya. Entonces, en ese caso vas a tener que comprar un decodificador para que esa señal digital se transforme nuevamente en análoga y puedas ver en tu televisor antiguo. Pero implica un costo. Claro. O sea, un decodificador entre 25 y 35, ahí va a depender, porque tú sabes que cuando hay mucha demanda, de repente los precios suben. Claro. Eso es un tema. Ahora, los que tienen televisores del 2017 en adelante, solamente requieren la antena digital, que es una antena negrita, chiquitita, así, y ahí tienen que sintonizar, hacer un proceso, digamos, con el menú. Yo, por ejemplo, tengo la antena típica, esa que vendían en el centro, y efectivamente logro de todas maneras sintonizar todos los canales sin necesidad, ojo, para las personas que lo están escuchando. No estoy hablando ni del cable, ni de Netflix, no, simplemente mi televisor enchufado a la corriente y con antena para que me tomen los canales que están, los nacionales principalmente o locales. Claro. La señal de televisión, bueno, para la gente
quizás sale más conveniente realizar la inversión en comprarse un televisor Como no pensaba. que reciba la señal y comprar la antena, que vale a 3.000 pesos, la puede 3.000, encontrar 4.000 3.000, 4.000 pesos. No solo era el cambio tecnológico Carola, sino que también un poco, entre comillas, democratizar el acceso a que algunas empresas de comunicaciones también pudieran aspirar a una señal de televisión, porque el espectro antiguo llegaba hasta el 13, entiendo, y no había más posibilidades de ampliar a otros canales. Hoy día tenemos que no solo los canales nacionales tienen señal 2, donde programan otro tipo de programación, valga la redundancia, sino que también empresas locales podían aspirar a tener un canal digital. También tiene que ver un poco con eso, con ampliar la oferta de contenidos para las personas que no tienen cable o que no tienen servicios de streaming hoy en día, sino que simplemente, como dice usted, captar la señal que va en el aire y que es gratuita, ¿no? Exactamente. La idea, o sea, yo creo que hay un trasfondo acá más de generación de contenidos, de una comunicación más democrática, de tener más pluralismo informativo, pluralismo de medios. Y sí, bueno, ya hay como, si yo calculo el último sondeo que realizamos con el equipo de investigación que trabajo yo, hay como 8 canales de televisión al menos, que 7 u 8 que ya están en señal digital, que de análogo se pasaron a digital o que transmiten a través del cable y digital. Entonces ahí tenemos más medios y pueden entrar más medios al ruedo, de todas maneras, porque el espectro da. La ley dice que tiene que haber un espacio reservado para medios locales y regionales. Yeah. Pero si pensamos en esos más medios, pero pasamos a otro tema. ¿Cómo se financian los medios locales? El financiamiento, que está pasando por una crisis hace bastante tiempo, con poco apoyo en general. Y claro, ahí tú dices que tengo más espacio para más canales de televisión o para el mix radio-tele. Que hay algunas radioemisoras que lo hacen así, que juntan ambos medios. Pero el financiamiento, porque entran más personas que están, claro, van a buscar publicidad, financiamiento, auspicio, etcétera, y el mercado es el mercado que hay. Sí, y en ese sentido, Carola, ¿crees que la ley, cuando se planteó con ese fin altruista también de democratizar el acceso a la información y otorgar más alternativas, le faltó esa patita del financiamiento, entendiendo, por ejemplo, que otros países otorgan precisamente financiamiento directo a canales de televisión, a radio, incluso medios escritos, porque entienden la importancia de medios de comunicación locales y de abrir también el espectro de que la gente pueda escoger con cuál medio me informo o qué canal me ofrece los contenidos que a mí me interesan. Claro, o si yo quiero escuchar las noticias metropolitanas, claro, qué pasó en el metro, o qué pasó, no sé, en el Cerro San Cristóbal, o quiero saber lo que pasó acá en el Cerro Grande o lo que pasó en Salamanca, porque al final los medios nacionales privilegian la información de la capital, de Santiago de Chile. Claro, la discusión fue una discusión muy larga, la de la ley, con mucha... Siempre me acuerdo de alguien que hizo un comentario en los debates, quien ha dicho que la televisión no tiene su componente político, está perdido. Tiene un componente político importante, ideológico. Entonces, en esa discusión se generaron muchos debates en las distintas opciones ideológicas, porque, claro, se teme, primero, había un temor a que sucediera lo que pasó durante la dictadura, es decir, que canales de televisión o medios de comunicación estuvieron bajo el control de la dictadura. Y por otro lado, también se teme que si hay un auspicio, o sea, un subsidio, por ejemplo, estatal, queda como al arbitrio del gobierno de turno el medio. Entonces hay una salida, una solución que todavía aquí en Chile no se vislumbra. En otros países, como decías tú, por ejemplo, en Estados Unidos y también el ejemplo más claro es el conglomerado de medios de la BBC, sí, que son medios públicos, pero que tienen un financiamiento público también, pero súper regulado, bien regulado. Ahí en la regulación, nosotros como país, en mucha política comunicacional y pública, somos medios reacios a mucho control. Hubo mucha polémica, por ejemplo, cuando la ministra Vallejo planteó el tema de establecer un observatorio para desmitificar las fake news. Y ahí inmediatamente saltaron las voces, no, que el gobierno va a querer controlar la información, que va a querer controlar los medios. Entonces, me parece que el país todavía no está muy preparado, o esa discusión no se ha dado con la seriedad que requiere el país de financiamiento y no digamos control, sino que de alguna manera pues, regulación quizás. Regulación, si al final regulación es la palabra. El tema de regulación.
mi opinión personal, aquí yo hablo como Carolina Rodríguez, yo creo que el Estado, más que el gobierno de turno, el Estado debiese tener apoyos en los medios locales, regionales y comunitarios, justamente porque cumplen un rol importante en información. A través de esta radio uno escucha a sus propios alcaldes, a sus autoridades regionales, la política nacional llevada a las regiones aporta a la descentralización. Pero claro, para digamos, solucionar ese tema, el temor de que haya un manejo, debe haber una buena regulación. Pero si no empezamos, siempre vamos a seguir hablando de lo mismo. O sea, alguien tiene, un gobierno tiene que plantearlo, o un conglomerado plantear este tema de poder tener algún apoyo hacia los medios locales, si no van a seguir, en vez de vivir, están subsistiendo. Claro. Entonces, dando vuelta la máquina. Estamos conversando con Carolina Rodríguez, académica de la carrera de periodismo del Departamento de Ciencias Sociales de la ULS. Sí, yo quería solo plantear un poco como la historia que ha tenido la televisión en Chile. Hasta el gobierno de Salvador Allende recibía precisamente financiamiento estatal, y las televisiones se dedicaban a, no digamos que en su totalidad, pero tenían una gran cantidad de programación que era cultural. Eso cambia después con la dictadura de Augusto Pinochet. Se les quita el financiamiento a la gran cantidad a la gran mayoría de los canales de televisión, salvo Televisión Nacional. Pero como dice Carola, pasaron a ser controladas precisamente por el gobierno militar. Había censura previa, había censura directa de contenidos que no se podían transmitir, pese a que la televisión funcionaba básicamente con la publicidad. Y por eso durante los años 80 hubo un boom de las agencias de publicidad, precisamente porque veían en la televisión una gran posibilidad de generar recursos. Pero y ahí quedamos después cuando llegamos a la democracia, quedamos en este sistema mixto de privado, público. Claro. Si TVN debe recibir plata pública o no. No entiende, no se entiende por la programación que tiene Televisión Nacional, y bueno, se crea este directorio también que es para poder de alguna manera definir lo que transmite o no TVN, pero quedamos en esa nebulosa donde todavía no hay definiciones respecto a financiamiento de la televisión, respecto a la programación, qué injerencia debe tener el Estado en lo que se programa. Me parece que ese debate en serio no se ha dado en el país todavía. No se ha dado. Yo recordar que estuvimos, la Universidad de La Serena, la Universidad de La Frontera, la Universidad de Chile, estuvimos en un proyecto que promulgó, o sea, que incentivó la Ministerio Secretaría General de Gobierno, que se llama la Mesa de Medios. Y ahí fue justamente se quería discutir, reflexionar sobre estas temáticas que estamos hablando, y hubo una reticencia enorme de ciertos sectores de la prensa, digamos, conglomerados más grandes. Entonces, siempre está como... ¿Del financiamiento a la televisión? De todo. Era financiamiento, contenido, aspectos de derechos digitales, porque ahora tenemos medios de comunicación que están como Radio Guayacán, que yo lo puedo escuchar por la señal al aire, digamos, y también por internet. Entonces también hay un tema que ver con los medios de comunicación, que algunos están por el aire, algunos están por internet, algunos están por ambos, otros por redes sociales. Claro. Multiplataforma. Se conjugan las legislaciones, porque hay una legislación para televisión, otra legislación para medios online, claro. Está todo separado. Exacto. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener medios de comunicación online que monetizan, digamos, pero entonces la torta del auspicio se reparte entre más personas. Claro. Y que hace un infinito. Claro. Pero a diferencia de lo que son los medios formales, que tienes que tener factura, que tienes que tener la parte de servicio impuesto interno, entonces hay como una desbalance. Porque si yo quiero mañana empiezo a transmitir por Instagram y empiezo a avanzar y me instalo finalmente como un medio de redes. Medio, claro, pero de manera informal. Claro. Entonces, también pasó hace poco con los influencers, no sé si se acordaron. De impuesto interno. Pagar impuestos. Claro. Entonces, todo eso está muy disperso. Por ejemplo, impuestos internos ve el tema de los impuestos, qué sé yo, pero las concesiones, ¿quién las ve?
Y por otro lado, el tema de derechos comunicacionales, ¿quién los ve? Entonces está muy disperso el punto de vista de la política pública. Sí, oye, es una discusión súper interesante. De hecho, tengo varios comentarios de auditores que están muy atentos a la conversación. ¿Te parece que le damos alguno? Sí, porque tengo una pregunta pendiente también para volver al tema de este cambio, digamos, de lo analógico a lo digital. Sí, acá justamente Héctor dice, ojo, las personas en sectores rurales pueden comprar un kit de una antena parabólica que viene muy bien explicada para instalar y que entiendo muy barata, y todos los canales nacionales estarán disponibles gratis vía satélite. Entiendo que el gobierno entregará en forma gratuita 25.000 de esas antenas para sectores rurales. Se entregaron varias. En Montepatro recuerdo que vinieron los ministros, hicieron alguna entrega. Manuel Rojas dice, buen día, los decos se fueron a las nubes. Cuando yo supe del cambio compré 5 a 13.000, ahora están de 20.000 hacia arriba. Sí. La oferta y la demanda, caemos en ese tema. Isabel pregunta también, ¿hay un lugar donde se pueda revisar la cobertura? Por ejemplo, en localidades rurales como Cerro Blanco, el interior de Ovalle, entre Los Trigos y Agial de Quiles. Agial de Quiles. Lo desconozco, la verdad. Lo de la cobertura, va a haber que, esto ensayo-error, va a haber que probar. Entonces la persona va a tener que, si tiene Smart TV y tener la antena, probar si le llega o no le llega, porque, por ejemplo, TVN empezó con, no sé si has visto que está TVN 1 sí. y TVN 2, pero a veces que es 4.1, 4.2, y a veces está como un poco débil esa señal. Claro. Pero no todos lo logran ver. Claro. En cambio, los que ya tenían como más robusto, más tiempo, el Canal 13, Televisión. Y bueno, lo que decía también el comentario de la primera persona que te escribió, claramente hay pequeñas empresas medianas que están promocionando, que dan el servicio IPTV o el paquete completo con internet y televisión. Y eso, por ejemplo, en Illapel me comentaban que hay una empresa que tiene bastante buenos resultados. Entonces ahí olvídate de la televisión digital, sino que al final te ofrecen un paquete completo, completo y no tenés ningún problema. Ahora te tienes que pagar. Sí, claro, claramente. Pero la gracia del cambio tecnológico es que esta televisión te iba a ofrecer una parrilla de canales, pero gratis. Y además de mejor calidad de imagen, también era el foco mejorar la calidad de la imagen y todo. Pero me gustaría saber, no sé si ustedes tienen dimensionado cuál es el impacto, principalmente en nuestras zonas rurales, porque nuestra región es súper dispersa en términos geográficos. Y sabemos que hay muchas localidades pequeñitas donde se está quedando solamente las personas mayores. Es que mira, que quería hacer un paralelo, por ejemplo, que uno entiende que estos son cambios tecnológicos que se tienen que dar, porque tampoco podemos pretender que Chile siga con la señal, que los canales sigan transmitiendo analógicamente. Pero, por ejemplo, cuando pasó con el fenómeno de la radio, con la amplitud modulada y que después pasó a FM, que habían aparatos en Chile que no recibían FM y la gente tuvo que invertir y comprarse un aparato. O la tele blanco y negro FM, a color. Exactamente, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Pero alguno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema que se siga transmitiendo en analógico? ¿Eso le requiere un costo para los canales? No sé. Preguntemos a ¿qué pasa ahí? ¿Hace más daño o no hace más daño seguir transmitiendo analógico? Que siguieran paralelas. Sí, yo el otro día le comentaba a mi estudiante porque salió esa pregunta. Entonces, les dije, esto es un cambio que viene sí o sí. No es algo forzado, porque está la tecnología como para seguir con la señal análoga. Pero imagínate que hubiésemos seguido transmitiendo en televisión blanco y negro. Claro. Esa es una explicación bien sencilla. Una comparación, claro. ¿Para qué si ya tenemos la televisión a color? Entonces, en un trabajo que yo realicé de investigación de mi tesis doctoral, las audiencias les gusta ver la televisión bien, con buena calidad de imagen, con buen sonido. O sea, por último, aunque yo viva lejos, de vez en cuando me pego mi vuelta al mall, al Ripley y a las multitiendas y veo esos televisores grandes con una imagen espectacular. O un partido de fútbol que se ve hasta el pasto, se ve precioso. Entonces, también quiero acceder a eso. Claro, la gente invierte en eso. Entonces, por la calidad de imagen, calidad de sonido. Entonces, estoy viendo un televisor como una imagen deslavada, que de repente se me va la señal o no. En cambio, al lado tengo el Ferrari, obviamente, Por eso es importante el tema del impacto, porque para esas comunidades rurales es fácil decirlo, a lo mejor para nosotros aquí, en la zona urbana, que cómprate el deco. Oye, pero yo no sé ni siquiera cómo instalarlo, o cómo hacer. Entonces necesitas ayuda externa para esto, porque no es, un auditor dijo, esto es muy fácil de instalar, vienen las instrucciones, pero te vas a topar con personas
en las zonas rurales que no van a comprenderte las instrucciones, no van a saber con dónde se tiene que enchufar un deco o una antena para poder tener acceso a estas señales básicas que antes no tenía. Igual es un impacto que se tiene que dimensionar. Sí, y además, Paola, yo creo que ojalá los auditores opinen, pero pónganse la mano en el corazón. Yo voy a hablar de un ejemplo muy cercano. De mi familia, personas adultas mayores que no han... Con un control remoto ya estamos, pero con dos, porque a veces hay dos control remoto, que el Netflix y yo, es imposible, no hay caso. Entonces, va a pasar con muchos adultos mayores, que al final son como los nietos los que los apoyan, Claro. dependiendo si tienen paciencia o no tienen paciencia, porque pasa que cuando las personas son adultas mayores, cuesta entrar al tema tecnológico, entonces eso se está dando. Personas que viven solas a lo mejor en sectores rurales que antes veían su teleserie a las 7 de la tarde, Claro, la teleserie acostumbradas. turca, o que le gustaba ver las noticias y que tiene el televisor antiguo. ¿Cómo vaya a comprar un deco? ¿Dónde? En Andacoyo no venden deco, por ejemplo. No estaban vendiendo deco. Claro. Ya instalar la antena, ya, qué fácil la antena. Veamos, Claro. pues, veamos. Veamos si esas personas no lo para pueden todos, hacer. claro. No, es que voy a un tutorial en YouTube. Hay muchos tutoriales en YouTube. Yo tengo Pero hay lugares que personas- no le llega internet. Internet, exacto. O que el uso del celular es, para ciertas personas es un celular con el que llamo y me llaman, pero no Nada es más. nada más. Ni WhatsApp tiene Sí. mucha gente. Bueno, Víctor nos mandaba esa es la antena que más funciona. Yo, de hecho, compré la del lado derecho, tengo que decirlo, y funciona súper bien. Ya, al menos en Parece Coquimbo. que eran dos por una, van quedando- Ahí está más cara, de hecho, la compré a 4.000 pesos en el centro, Sí, aquí en, sí. en La Serena. Exacto. Bueno, Pero ojo, con la otra antena yo igual veo, ¿eh? En mi Ya. casa, con la antena común y corriente, o sea, que vendían en la calle, yo logro ver los canales, sí, pero a rato se me va un poco la señal. Tiene- pero tiene que tener una orientación. Y se ve muy bien. sí, se ve muy O sea, bien. se ve espectacular la imagen. Hablamos de lo espectacular que se ve la imagen, como dice Carola, de que la gente que invierte en ver una buena imagen de televisión, pero ¿cuándo vamos a invertir en que la calidad de los programas sea buena? Y volvemos al tema del financiamiento, porque, Claro. y yo no sé, bueno, podemos entrar en una discusión un poco más profunda, pero por ejemplo, claro, cuando uno dice TVN recibe financiamiento estatal y TVN programa un reality, por ejemplo, ¿creen ustedes que es apropiado eso, que la televisión pública haga un programa que se gaste una millonada de plata? No sé si en realidad veo poca tele, pero que también tenga que estar regulado con la calidad de programación que está poniendo al aire un canal o una radio versus el financiamiento que pueda recibir del Estado. Lo que pasa es que TVN es un híbrido. Se financia a través de la publicidad, igual que el Mega y el 13. Claro. Recibe cierto apoyo herencia estatal. de la dictadura, lo que estábamos hablando Claro. recientemente. Claro, por ese temor se hizo ese cambio al volver a la democracia para que no pasara lo que pasó en los 17 años de dictadura. Entonces, tiene que salir a competir con el 13 y con el Mega en igualdad de condiciones. Claro. Y con quizás restricciones porque son públicos, tienen una normativa o un directorio, entonces en ese sentido tienen que... Es forzado casi. Claro. Si no Claro. genera números azules. Claro, ahora, si por el nombre, como televisión pública que se crea por ley, debiese tener buenos programas educativos, culturales, Sí. etcétera, aunque tengan Y- bajo rating, sí. porque el rating es bien mentiroso. Y tiene buenos programas. De hecho, TVN hay que valorar el tema de que tenga señales de 24 horas en cada región y que tenga periodistas en cada región. ¿Todavía? Y eso. Claro, y Chile Conectado, que era un programa que yo creo que tenía muy buena sintonía también, por Sí. ejemplo. Sí, pero siempre me acuerdo, bueno, tanto Paola como yo trabajamos en TVN Red Coquimbo en su momento y siempre con ese rumor que van a cerrar los centros regionales Sí. porque no son viables económicamente. Entonces, yo creo que es una muy buena señal que se mantengan, aunque no sean viables económicamente, Claro. porque en el fondo es tener televisión pública para saber lo que pasa en Serena, Coquimbo, Valle, o en Atacama, Claro. en Copiapó, en fin, donde hay centros regionales. Es la representación, Claro. es la identidad de la Es que- gente reflejada en televisión. Es que eso hablamos de la importancia que tiene la televisión, aunque unos digan, no, es que la internet hoy día todos ven internet o todos ven Netflix. No es tan así. No es tan así porque la gente igual ve las noticias en televisión, e igual se informa de las noticias, igual está pendiente incluso de los programas que te estoy mencionando, de los realities, cuando tú
yo trabajo en un medio digital y cuando tú subes una nota de eso, esa es la nota más vista, por lejos. Y le interesa, aunque la gente diga que no, pero es mentira. La gente lo que más lee es farándula o es Fútbol, cualquier noticias de deporte o el tema policial. De fútbol, el tema de policial. deporte Tú no. le pones una nota cultural, la gente no la lee, simplemente. Y debe pasar lo mismo en televisión. Programas culturales muy buenos, la gente no los ve. Pero no por eso no hay que darlos. No por eso no hay que darlo. Porque puede ser que a lo mejor no los ve, pero ¿cuántos no los ven? Y si hay 100 que sí vean ese programa, Claro. porque ahí estamos con el juego del rating también. Exacto. Sí, porque el rating no es algo, si vemos las cifras, no representa todo el país. Hay en algunas regiones donde está el rating, se ha ido ampliando, pero yo estoy segura que mi querida comuna de Vicuña no está dentro del rating. Sí. Así que cuando uno dice, lo voy a castigar con el rating, me cambio canal, a nadie le importa porque No están medidos. no están siendo medidos. Claro. Ahora, y redes sociales ahí es interesante porque nos ha permitido a nosotros como audiencias empoderadas también reclamar, no sé, tú hablaste del reality. El reality de las argandoñas, no sé si te acuerdas, hace tanto tiempo atrás, estaba ahí que se lanzó como un par de, y después lo bajaron. ¿Por qué? Por la Porque crítica. la crítica a través de las redes sociales, Claro. de como un canal público, iba a pagar esto, iba a pagar lo otro, qué sé yo. Entonces, la programación cultural y educativa yo creo que debe existir. Por ejemplo, Totalmente el de canal acuerdo. educativo de TVN tuvo su auge ahí en pandemia y fue Sí. súper Muy visto. visto, Sí. muy importante para la Es muy primera interesante. infancia, preescolar, el perro chocolo u otros Sí. contenidos que también que son más identitarios, pero hay que programarlos. Claro. Es No que- podemos caer en el reality. Es que volvemos a ese círculo vicioso de financiamiento versus calidad de la programación, porque finalmente cuando las agencias de publicidad, que hoy día son las que manejan las carteras de las grandes empresas, quieren auspiciar un programa, ¿cuál auspician? Claro. El que se ve más. El que se ve más. El que tiene más rating, Sí. finalmente. O en Sí, los eso medios, siempre en los se medios hace. digitales o en los diarios, van a querer estar en los medios digitales que tengan más visitas o en los diarios que tengan más lecturas. Yo no sé si ya tanto se vende diario de papel, pero en los medios en los diarios que tengan páginas online y que tengan más visitas. Sí, así funciona. Entonces entramos nuevamente en ese círculo vicioso, publicidad versus calidad de programación de contenido. Y la gente, claro, lo ve de afuera y dice, oye, mira, el canal está dando puras tonteras. Bueno, pero el canal tiene que financiarse, como se la habla. Claro. Y en base a quién también financia. Porque hay mucha gente también que critica que se publican ciertas noticias, ciertas informaciones, otras no. Y también ahí tiene que ver, pasa mucho con el tema del financiamiento, que digamos es un círculo, digamos, vicioso que tienen la mayoría de los medios de comunicación. Responden también a ciertos intereses, pero que tiene que ver también con las líneas editoriales de los diferentes medios de comunicación. Pero aparte de lo que ya no, porque nos estamos pasando de la hora. Sí. Pero que está interesante la conversación. Las recomendaciones entonces, por mientras, porque como partimos diciendo, esto no se anunció o no se ha dado la difusión necesaria, pero ya hay gente que se le apagó la tele, ya no ve nada. Decodificador. Decodificador entonces. Sí, decodificador. A la larga igual va a tener que comprar Sí. un televisor. Yo creo que es mejor invertir Nuevo. en un Si televisor. es que Si puede, existen las posibilidades. Por si lejos. existen las posibilidades, sería mejor adquirir un televisor. Ahora hay que ver también cómo, por esta misma situación, si van a subir o no van a subir los televisores. Porque con el Va a libre aumentar, mercado- va a aumentar la demanda. Claro. Entonces hay que ver ahí, pero mientras tanto un decodificador sería y que las personas que no saben cómo instalarlo, especialmente a lo mejor personas adultas mayores, ahí pedirle apoyo a la familia para poder instalar esta antena. Eso es por una parte. Y por otra parte, si las personas que tienen Smart TV Ujú. deberían verlo incluso con una antena normal, Ya. que es la que dije yo que yo tenía, Sí, la, sí. esa, la de... como La que venden en el centro de la centro, calle. el centro. La cago, ya le dijimos, como 3 luquitas. 3 lucas. Si le cobran Ya. 4, muy caro. Claro, pero, o sea, invierta mejor con 1.000 pesos más y cómprese la antena que recién mostrábamos acá en Sí, pantalla, la digital, para Eso que suena ya, súper bien. ya iba a poder ver todos los canales y ahí hay, por ejemplo, TVN1, TVN2, Megavisión 1, Megavisión 2 y también los canales locales, porque igual yo creo que es importante que los medios locales, radio, tele, periódicos, que las audiencias de nuestra región los apoyemos, viéndolos, sintonizándolos, porque son nuestros medios de comunicación que dan nuestras noticias, Correcto. nuestra realidad. Sí. Súper importante.
Muy bien. Bien. Carolina Rodríguez, doctora académica de la carrera de periodismo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de La Serena. Muchas gracias por venirnos a visitar, profesora. Y ojalá que también pongámonos la manito al corazón y ayudemos a aquellas personas mayores que, si nos acordamos, tienen ahí su tele antigua. Vayamos, ayudémoslos, comprémosle la antena y ayudémoslos a instalarla, porque seguramente muchos de ellos no van a saber, para que puedan tener esa alternativa de poder informarse y de relajarse viendo televisión. Nos vamos al corte directo. Gracias, Sí, por la gracias, Carola. invitación. Nos vamos al corte. Hacemos una pequeña pausa comercial y ya volvemos porque estamos juntos por la mañana en Guayacán FM. Guayacán.